Buenas tardes a los que recién ingresan. Sí, ahí admití los que estaban en cola. Los admití a todos. Entonces, voy dejando abierto el Meet para poder ir mirando los que necesitan que vayan ingresando, ¿sí? Profe, vamos a ver la unidad 2.2, contaminación y calidad del agua. El agua como recurso, 2.2. Eh, Hay dos guías teóricas que figuran como unidad 2.2. Claro, el agua como Pero recurso, exactamente. sí, primero es uno como recurso y el otro dice contaminación y calidad. Claro. Vamos a ver, el agua como recurso, calidad de AESCO porque es un PDF que únicamente son diapositivas que ustedes pueden ir leyendo. Es lo mismo que yo les explique. Y después pasamos de la 2.2, pasamos a la 2.3, ¿sí? Igualmente ustedes cualquier duda me van preguntando. Entonces, cuando hablamos de el agua como recurso, ¿sí? Que también estamos haciendo hincapié en los parámetros para poder caracterizar el agua, tengamos en cuenta que primero hablamos de aguas naturales, ¿sí? Que son complejos, sistemas muy complejos, donde actúan tres fases: la fase acuosa, gaseosa y sólida. La composición química de estas aguas naturales, ¿sí? Depende de algunos factores que pueden ser geológicos, climáticos, microbiológicos y también, obviamente, algo transversal a todos, que es el ambiente. Las aguas naturales forman parte importante del ciclo hidrológico y constituyen un recurso renovable. También estas aguas contienen elementos en suspensión que pueden ser algunos disueltos, pueden ser coloidales y algunos seres vivos y también gases. Cuando hablamos de calidad del agua, perdón que justo entrar. Cuando hablamos de calidad del agua, nos referimos a sus características químicas, físicas y biológicas, ¿sí? ¿Cómo se mide? Con algunas normas específicas, ¿sí? Y los requisitos de utilización. Podemos decir que calidad es distinto a contaminación, ¿sí? Pero sí podemos decir que calidad es igual a una aptitud adecuada para el uso de la misma, ¿sí? Y también podemos decir que contaminación, como dijimos recién, no es igual a calidad, pero sí es igual a una alteración negativa. O sea que la contaminación, está claro, que fundamenta una alteración negativa en la calidad del agua. Profe, disculpe que le interrumpa. Hay dos chicas que están avisando en el grupo que están esperando que la acepte. Sí, yo estoy aceptando, pero también entiendan que si todo el tiempo acepto a que los que entran a los 40 minutos, a la media hora, ustedes tienen la clase muy interrumpida, ¿sí? Ah, bueno, profe, ya les aviso. Yo lo estoy aceptando, pero están todo el tiempo entrando, saliendo, entrando. Entonces, imagínense ustedes en mi lugar que estudiando la clase y a su vez me piden salir, entrar, salir. Entonces, pero bueno, yo voy aceptando cuando voy pudiendo, ¿sí? Por ejemplo, ahí admití también a un grupo ahora que ingresaron recién. Bueno, como indicadores de la calidad del agua, obviamente que los ecosistemas, cuando se ven alterados, ¿sí? Ahí denota una calidad del agua. También el riego, el consumo de la población, ¿sí? Obviamente referido al agua potable. Con respecto a los indicadores de la calidad del agua, pueden ser físicos, que tenemos
el color, olor, sabor, la turbidez, la temperatura y la conductividad, ¿sí? Con respecto a los indicadores químicos, ¿sí? Tenemos el DBO, el DQO, el pH, nutrientes, ¿sí? Metales pesados, oxígenos disueltos, ¿sí? Recordemos que cuando hablamos de, ya voy a explicar cada uno de estos, ¿sí? Enseguida, específicamente. Y también los biológicos, que pueden ser cualquier tipo de bacterias, ¿sí? Del reino Monera, pueden ser cualquier tipo de especies de los protistas, como las algas, los protozoos, también hongos, plantas y algunos animales, ¿sí? También los virus, que los virus, al no considerarse seres vivos, también se los encuadra, digamos, en el grupo de los biológicos. Pero recuerden ustedes, que ya saben de biología, que los virus no son seres vivos. Con respecto a los parámetros físicos, ¿sí? Como la temperatura, la turbidez, la conductividad y el pH, podemos decir que la temperatura influye directamente ¿sí? en estos parámetros. ¿Por qué? Por ejemplo, la temperatura influye en el oxígeno disuelto, ¿sí? En el cual se encuentra la temperatura del agua. También direccionando esa influencia en el metabolismo y la biodiversidad. Cuando hablamos de turbidez, ¿sí? Hablamos de un exceso de sólidos en suspensión, cualquiera fuese, ¿no? Un tipo de partícula, arenidas, arcilla, lo que sea, que va reduciendo la luz de esas aguas y también va reduciendo la productividad. Con respecto a la conductividad, ¿sí? Otro parámetro físico, refleja cuando se produce la concentración de sales y iones. Esa conductividad justamente se refiere a los iones que se encuentran en el agua. Y el pH, también otro parámetro físico, que determina cuán ácido o alcalino es una sustancia, también depende de cuál fuese el pH para que los seres vivos puedan sobrevivir, ¿sí? Recuerden que un pH neutro es de 7, que es lo adecuado para que no sea ni ácido ni alcalino. Con respecto a cuando hablamos de dureza del agua, ¿sí? Es porque nos estamos refiriendo a cómo está marcado, influenciado, ¿sí? El carbonato de calcio en miligramos sobre litros, ¿sí? Entonces, mientras menor a 50 miligramos sobre litro es el carbonato de calcio, corresponde a aguas blandas. Cuando el carbonato de calcio supera los 200 miligramos sobre litro, ¿sí? Hablamos de aguas duras, ¿sí? Obviamente que las aguas duras, ¿sí? Impactan más negativamente en los ecosistemas. Esos impactos pueden deberse a un aumento del sarro, las cañerías, menor eficiencia de los detergentes, ¿sí? Y obviamente altos costos industriales, porque para poder transformarla o para poder cambiarla, deben hacer muchas inversiones para poder lograr el cambio de ese tipo de agua. Siguen todavía ingresando alumnos. Los admito y continúo. Yo también entiendo que muchos a veces están trabajando y salen y llegan y abren la teoría, también yo lo entiendo eso. A veces, si no los admito y quedan en cola, igual se registra su asistencia porque entendemos, ¿sí? Que muchos no lo hacen porque no
se olvidan si no quieren lo hacen porque están saliendo a trabajar o van en camino, entonces se quedan tranquilos que nosotros grabamos su asistencia y después ustedes pueden ver la clase porque está grabada. Así que yo les pido disculpas que a los que no lo admito, pero a veces, como les decía recién, estoy dando la clase y bueno, pero no sé, quédense tranquilos que eso, asistencia, no va a haber problema. En mi clase, por lo menos, ¿no? Yo tengo un registro, los que están en cola, voy captando, haciendo captura de pantalla y aparte los voy registrando, entonces por la asistencia no se hagan problema. Si entiendo que quieren escuchar la clase, si no pueden entrar, después, como dije recién, la pueden ver la grabación. Bien. Continuamos. Con respecto a las demandas, ¿sí?, de oxígeno, tenemos oxígeno disuelto, que cuando ustedes vean la teoría es OD, ¿sí? Nos estamos refiriendo a ese oxígeno que es vital para los seres vivos y obviamente depende de la temperatura. Hago acá un paréntesis. ¿Por qué depende de la temperatura? Porque obviamente mientras mayor temperatura, ¿sí?, menor oxígeno disuelto, ¿sí? Para que tengan en cuenta con respecto a la supervivencia de los seres vivos. Con respecto a la demanda biológica de oxígeno, ¿sí?, que justamente es el consumido también por los microorganismos, ¿sí?, y también se logra cuando es degradada esa materia orgánica. Y también tenemos la demanda química de oxígeno, como dijimos recién, de QO es el oxígeno consumido en la oxidación de compuestos químicos. Cuando ocurren oxidaciones químicas, ¿sí?, estos compuestos presentan este tipo de oxígeno, demanda química de oxígeno. Entonces, tengan en cuenta esto, cuando tenemos valores altos, ¿sí?, este tipo de demanda, tenemos agua más contaminada. Mientras más demanda, ¿sí?, de oxígeno, mayor contaminación en las aguas, ¿no? Con respecto a los nutrientes y eutrofización, ¿sí?, ¿qué nutrientes son los principales, digamos, que están actuando? El fósforo, el potasio y el nitrógeno. Y con respecto a la eutrofización, justamente estos tipos de nutrientes que nombré recién, fósforo, potasio, nitrógeno, ¿sí?, se exceden, ¿sí? Se produce un exceso de nutrientes en la eutrofización que provoca, ¿sí?, o lleva de la mano a la proliferación o acúmulo de algas y plantas, ¿sí? Por eso se produce esa invasión masiva, digamos, de algas y plantas y algunas especies de animales en la eutrofización. Como consecuencia de estos nutrientes que actúan en la eutrofización, ¿sí?, se produce un consumo de oxígeno, ¿sí?, y obviamente una pérdida de biodiversidad. Porque recuerden ustedes que este tipo de acontecimientos trae aparejado, ¿sí?, la disminución de la luz, ¿sí?, como dijimos recién, también la disminución del oxígeno, y esto afecta a la biodiversidad. Y también, para darle una pizca más de consecuencia, la cantidad de olores desagradables que produce este tipo de eutrofización.
Cuando hablamos de microorganismos en el agua, ¿sí? Recuerden que hablamos, cuando decimos micro, nos referimos, como lo decíamos en biología, a todos los seres vivos, ¿sí? Que no se pueden ver a simple vista. Para poder observarlos o para poder identificarlos necesitamos un microscopio. Por eso se denominan microorganismos. En el agua encontramos algas fotosintéticas que pueden generar algunas especies de oraciones tóxicas, ¿sí? Encontramos también algunos protistas, como por ejemplo protozoos, que pueden ser la giardia, entamoeba y muchas otras especies de protozoos que pueden provocar enfermedades en los intestinos. También encontramos algunos helmintos, ¿sí? Algunos gusanos, que son parásitos y obviamente afectan la salud de la población humana y la economía, porque cuando estas aguas son consumidas por animales como el ganado, también su ingesta provoca enfermedades y disminución de ese tipo de ganado, ¿no? Bueno, y también las bacterias, que tenemos dos tipos, las coliformes totales, que es un tipo de bacterias que están en todos lados, ¿sí? Más generales, generalmente en los estómagos de los animales, pero también las fecales, que son como la Escherichia, que son bacterias muy contaminantes y obviamente indicadoras de que hay contaminación. Cuando hablamos de muestra de agua, ¿sí? Primero es clave que la muestra sea tomada correctamente, ¿sí? Porque si la muestra es tomada correctamente, los resultados son más demostrativos, por un lado. Después, los factores que hay que tener en cuenta son de dónde yo tomo la muestra, ¿sí? El tipo de profundidad y el tipo de recipiente que yo voy a usar para ver si ese tipo de agua, ¿sí? Va a ser analizada en qué tipo de laboratorio, cómo se va a conservar, cómo se va a trasladar. Por eso siempre, según el estudio químico, analítico o biológico que yo realice, debe estar adecuado al recipiente, a su conservación, su transporte, su temperatura, su guardado, la luz. Todos esos requisitos son imprescindibles para la muestra de agua. Esto lo agregamos en la teoría porque a ustedes les puede pasar, ¿sí? Que tengan que al menos recolectar la muestra de agua y enviarla. Y siempre depende de qué tipo de muestra, de qué tipo de lugar, si está al aire libre, si está dentro de una fábrica, donde sea, ¿sí? Hay que ver qué tipo de muestra es y qué factores se necesitan para poder tomar esa muestra de agua y después ustedes enviarla o esperar que la vengan a buscar. Pero eso es imprescindible tener en cuenta esos factores, ¿sí? No nombramos todos porque, como les dije recién, depende de la muestra donde se tome y para qué se tome, con qué fines. Porque uno dice, bueno, ya está, junto a la muestra, la dejo acá y después, no. Tiene todas sus precauciones para que justamente los resultados sean demostrativos. Como conclusión de esta teoría de la 2.2, podemos decir que el agua es un recurso esencial, ¿sí? Y renovable, pero siempre su calidad va a depender de los factores naturales y obviamente antrópicos, o sea, de nosotros. También podemos agregar que la caracterización física, química y biológica sí va a permitir siempre evaluar los distintos usos del agua y obviamente poder detectar su contaminación. Y siempre saber
que la gestión sostenible del recurso hídrico requiere un monitoreo, constante. O sea que yo, para tener un recurso hídrico adecuado, debe ser una presencia constante de control, ¿sí? Y un monitoreo adecuado para controlar su calidad, ¿sí? Y su destino para toda la población, ya sea cultivos, ¿sí? O todos los fines que se requieran. Bien, antes de pasar a la unidad 2.3, donde tenemos aguas subterráneas y superficiales, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo les hice un resumen, ¿sí? General del capítulo anterior. Si les pareció muy, muy breve y algún tema quedó para ampliar, me lo dicen y lo ampliamos ahora. Yo no tengo ninguna duda, profe. Bien. Igualmente, Consulta, profe. como pasó en la otra clase, y lo que quieran. Usted ese PDF que no puede. Hola, Sí, profe, ¿me escucha? se cortó. Sí, te escucho, ahora sí te Bueno, escucho. quería saber si ese PDF que no podemos ver, Sí, lo puede sí, es un resumen en realidad es un resumen que yo hago para poder, es lo mismo que está en la teoría, en realidad. Resumen que yo me hago para dar la clase, nada más. No es nada, digamos, es todo lo que está en la teoría. Pero sí, después lo puedo, si quieren, lo acomodo, sí, lo puedo subir, no tengo problema. ¿Te referías a eso? Sí, Profe, me profe, parece que me está refería a subido en el eso. campus. ¿Cómo? Me parece que está subido en el campus porque estaba el archivo con toda la teoría y abajo hay otro que es como presentaciones y está todo lo mismo del otro archivo. Algunos están, sí, algunos los subimos siempre. Siempre son, a veces pueden encontrar, sí, puede ser, yo no recuerdo si hemos subido algunos resúmenes de clases, pero siempre lo que tenemos nosotros lo subimos, no hay problema por eso. Generalmente en cada clase hacemos una síntesis, ¿sí? Y para poder dar la clase, y después a veces la subimos, y a veces si la vemos muy parecida a cómo está la teoría, para no ser muy repetitivos, no la subimos, pero sí, no hay problema. Si no está, la agregamos. Igualmente, como les dije, es lo mismo que usted tiene en la teoría, nada más que mucho más sintético, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Como les decía recién, cualquier duda, ustedes encienden el micrófono y me preguntan. No importa que me interrumpan, ¿eh? Al contrario, no hay problema. Con respecto a las problemáticas del agua, ¿sí? Porque lamentablemente el agua es un recurso, como lo hemos dicho, renovable, pero lamentablemente puede convertirse en no renovable. Y justamente eh, acá hablamos de problemáticas del agua, porque justamente, ¿cuáles son esas problemáticas? Por ejemplo, todas las... Siguen todavía dando alumnos. Todas las prácticas no sostenibles, como contaminación, ¿sí? Residuos de agricultura, de minería, todas esas cosas que se van agregando, ¿no?, a esta agua, es una práctica que causa un problema. También el mal manejo de las cuencas, ¿sí? Hídricas, también afectan al agua, obviamente, y el cambio climático, que es producido justamente por una contaminación mundial, también aumenta la presión sobre los recursos hídricos. Entonces, esta problemática del agua, ¿dónde impacta?
en la agricultura, en los bosques, obviamente que en toda la biodiversidad, en la salud pública, provoca también inundaciones y también sequías. Entonces ese es el problema que tenemos hoy en día con el agua. Disculpe. Sí, ¿Por qué sí. es ilegal tener un pozo en el hogar, así en la casa, para extraer agua? ¿Tiene idea de eso? A ver, no es ilegal, ¿sí? A ver, en las viviendas particulares sí. En un campo que requiere agua no es ilegal. Obviamente tiene que ser declarado, porque recuerden que es un recurso, el agua es un recurso que es, no sé si voy a usar bien la palabra, ¿no? Pero es como del Estado, ¿sí? Yo puedo hacer uso del recurso, pero siempre que solicite un permiso al Estado. Entonces, en las viviendas particulares sí está prohibido porque imagínate que si todos tuvieran en un barrio, todos en una ciudad, todos tuvieran pozos, sería inviable para las cuencas, inviable para todo el tipo de manejo de agua, o sea, sería inmanejable, ¿sí? Por un lado. Profe, Y por otro lado, sí, los campos están habilitadas siempre y cuando se pida un permiso. Y profe, ¿a también qué se tener en cuenta refiere que no. con bombas? Perdón. ¿Cómo? Se refiere Perdón, ¿a qué se refiere? Se refiere a bombas de extracción. Son unas bombas que tienen la capacidad de poder extraer agua de abajo del suelo. Porque le comento, yo soy de pueblo y acá casi toda la gente que está dentro del pueblo realiza perforaciones en sus hogares. ¿Es lo mismo realizar perforaciones para colocar una bomba? Claro, se hace la Y entonces, perforación. ajá. Claro, sí, es lo ¿Es mismo. ilegal entonces? No. A ver, en ciertos lugares, como dije recién, en los campos, está permitido, si uno declara ese pozo, esa perforación, si lo declara, está permitido. Pero hay que declararlo. Lo que no está permitido, que recién preguntaron, es sobre las viviendas en particular. Por ejemplo, en una ciudad. No todos pueden, o sea, no está permitido que cada casa tenga un pozo o una perforación particular. Sí, en lugares Porque sería como una rurales. cisterna, profe, lo que hacen. Es lo que se hace en el campo, más que todo. Sí, en el hogar vos podés tener una cisterna, pero No, la cisterna lo que hace es tener una reserva claro. nada más. No es lo mismo A cisterna. lo que yo me Claro, refiero es No a es una lo mismo. claro, perforación. debe ser eso lo que se refería la compañera, me parece. No. Cisterna no Cisterna es lo es mismo el que método perforación. para A transportar. ver, claro, cisterna es como dijo Luciano, Claro. es un reservorio de agua. Cualquiera No, puede yo tener una le... cisterna en el piso y lo No, acumula agua. Ahora, perforación es algo distinto porque yo perforo el suelo hasta una cierta profundidad. claro. Cuando encuentro agua, con una bomba la extraigo. No, ¿Sí? ¿sabe por qué le pregunto? Porque nosotros acá en mi casa tenemos y mis hermanos se dedican a hacer eso. Mis hermanos hacen perforaciones, instalan bombas y de acá en el pueblo la gente, como le explico, la red es como que no llega mucha agua, el agua de red no llega. Entonces es normal hacer perforaciones en los hogares. Es muy normal. Claro, Es más, yo tengo un terreno, a mí no me llega el agua y no me puede llegar del municipio por, no sé, por X problema, tengo que realizar sí o sí una perforación. exactamente. A ver, Claro. primero, ¿en qué lugar te estamos hablando, Ana? ¿En qué Soy de lugar? Buena Esperanza. Sí, estoy en Exactamente, el bueno, campo, estamos en el campo. Sí. exactamente. No, está bien la aclaración porque justamente pasa eso. En lugares rurales, como el caso de esta localidad, que no hay agua potable, ¿sí? No hay, digamos, no hay una planta potabilizadora y no hay un lugar que distribuya el agua, está permitida la perforación. Ahora, en el caso de San Luis, capital, ¿sí? Por ejemplo, al tener todas las viviendas agua de la planta potabilizadora, no está permitida una perforación. A eso íbamos recién con la pregunta, me parece. Perfecto. Profe, disculpe, ¿Sí? no sé si puedo hacer una acotación, Sí, la que quieras. porque en el tema de los campos,
porque a mí me tocó hacer la habilitación de un pozo en un campo acá en Buena Esperanza, con San Luis Agua, que San Luis Agua es el que regula toda la parte de aguas subterráneas. Sí, Y más sí, allá de que hay que presentar una tonelada de papeles, te piden la perforación que esté habilitada, con el caudalímetro, demás, porque sí. normalmente todas esas aguas son usadas para fines comerciales, entonces ellos te cobran una tasa anual de acuerdo a la cantidad de agua consumida. Bien, bien, bien. Bueno, Profe, este, Claro, eso hay en que, caso de los campos, que es ya eso como dije recién, más. porque ahí en el Claro. caso ustedes tienen derecho al recurso, pero obviamente que hay que pagarlo porque es del Estado, profe, supuestamente. Sí, te escucho. Yo vivo en zona centro, en la ciudad de Capital, y todavía quedan no sé cómo se le dicen, creo que aljibes, donde se sacaba agua antes, Sí, y casi la mayoría, o sea, mi vecino y yo, y bueno, y otros vecinos lo siguen teniendo y sigue habiendo agua, o sea, se bueno, puede sacar. Pero no sé sí, si está, ¿cómo se llama?, reglamentado esto, digamos, nadie lo sabe, porque, no, digamos, claro. Y pero bueno, como la zona espero que nadie lo diga. céntrica, claro, no lo digan, chicos, como la zona céntrica es mucho más antigua, así se usaba antes, digamos, Claro. después de No, no, sí, yo esto. creo que, a ver, debe haber varios lugares, ¿sí? Que tienen agua natural, digamos, en este caso. Lo que pasa es que si actualmente yo voy a pedir una perforación para un domicilio en particular de la ciudad, no me lo van a dar, ¿sí? Y tampoco creo que hay una reglamentación que supervise todos los lugares de la parte de capital que tienen perforaciones. No lo sé, sinceramente. Pero actualmente, como decían recién, es verdad que está prohibido la perforación en viviendas particulares en la ciudad y sí está autorizado, ¿sí? Pidiendo permiso en las zonas rurales. Bien, Hay un mito de por medio, ¿no? Siempre se mencionaba igual, que sacando agua del pozo es como que le quito agua al vecino. Pero en realidad lo que yo estoy haciendo es sacando agua subterránea, nada más. claro, pero depende de las napas, depende de qué cuenca, o sea, no es tan sencillo, ¿sí? Depende de la profundidad, si es la misma, si pasaron algunas capas de más, o sea, es muy delicado el tema a veces, ¿sí? De la extracción de agua, porque se puede, alguien sin saber puede contaminar el agua del vecino, entonces por eso es- tiene que ser regulado, digamos. Bueno, con respecto al agua superficial, ¿sí? Que hablamos, nos referimos siempre a agua de ríos, lagos, arroyos, manantiales o glaciares. Este, esta agua es proveniente de precipitaciones, ¿sí? O de hielos. No se infiltra, ¿sí? Y tampoco se evapora inmediatamente este tipo de agua. Bueno, acá está cuenca hídrica, que hablamos de dónde se extrae o de dónde a veces provienen el agua. Una cuenca hídrica es un área que drena agua a un punto en común, que puede ser un río o un lago. Tenemos tres tipos de cuencas. Cuenca alta, generalmente se encuentra en las zonas montañosas, en los picos de las montañas, que generalmente este tipo de cuencas van a prevalecer en los procesos erosivos, porque al ser alto la cuenca prevalece la erosión. Después tenemos la cuenca media, ¿sí? Que es una zona que se ubica con una pendiente moderada y los procesos erosivos son más moderados. O sea, la erosión no es tan pronunciada como en una cuenca alta. Y después tenemos la cuenca baja, ¿sí? Que es una zona donde se encuentra un cambio abrupto de pendiente, ¿sí? Y obviamente en ese lugar se producen procesos de sedimentación. Con respecto a cómo se manejan, ¿sí? O por qué se realiza un manejo integral de las cuencas, es por lo siguiente.
para poder obtener un uso óptimo, ¿sí? Y una conservación adecuada de recursos naturales, para poder regular la deforestación y los cultivos, para también poder regular el ordenamiento territorial, ¿sí? Y también para poder construir embalses y reservorios. El agua subterránea se infiltra en el suelo y ocupa poros y fisuras. Entonces, en un suelo subterráneo y se ha infiltrado agua, encontramos esa agua en los poros y en las fisuras de las mismas. Tenemos varios tipos de formas. Agua higroscópica, que se encuentra en esas partes de infiltración, esas fisuras. Agua capilar, usada por las plantas. Y el agua gravitacional, sí, como las tormentas que llegan al suelo. Es la parte esencial, el agua subterránea, del ciclo hidrológico también. Con respecto a los acuíferos, ¿qué son los acuíferos? Son reservorios de agua subterráneas, ¿sí? Que están o se pueden clasificar en algunos tipos, que son acuíferos libres, confinados, o acuíferos en zona de recarga. Los libres están en contacto con la atmósfera, ¿sí? Los confinados están bajo presión, una presión según el tipo de ambiente, que van a ser cubiertos por capas impermeables. Y las zonas de recarga son áreas donde se infiltra el agua de algunas precipitaciones. Después hablamos también de trazadores del agua, ¿sí? ¿Qué son? Son métodos para poder estudiar el movimiento y la edad del agua subterránea. Tenemos varios tipos, pueden ser naturales o artificiales. Los naturales se pueden medir por isótopos o algunos químicos disueltos. Y también tenemos los artificiales, que son marcadores, que pueden medir la edad del agua subterránea. Estos tipos de trazadores van a permitir conocer la dirección, la velocidad y el tiempo de residencia del agua en cada lugar. Es muy importante poder evaluar la disponibilidad y los riesgos de desabastecimiento de agua, justamente para tener ese cuidado se utilizan estos trazadores del agua. Bueno, con ese tema fue de el capítulo 2.3, ¿sí? Si ustedes ya lo leyeron en forma general a los tres, digamos, yo les hice un resumen dando la parte principal de cada uno de estos contenidos. Sí, Maylén, te escucho. Profe, no me quedó clara la parte de los trazadores. Bueno, ¿qué no te quedó claro? ¿Qué son? A ver, son métodos que se utilizan para estudiar cómo se mueve el agua, cuál es la edad del agua subterránea, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero saber o quiero extraer agua en un cierto lugar o localidad de San Luis, cual fuese sea, ¿sí? Entonces yo, para poder corroborar que esa agua es buena, digamos, ¿sí? O qué tipo de agua es, uso estos trazadores, ¿sí? Que pueden ser naturales o artificiales. Y cuando yo los utilizo, me van a dar información. ¿Qué tipo de información me van a dar? Me van a decir hacia dónde se direcciona el agua, qué velocidad tiene el agua,
y hace cuánto tiempo está el agua ahí en ese lugar. ¿Sí? Entonces, esto me permite a mí poder evaluar el tipo de agua y saber si yo dispongo de esa agua. ¿Sí? Me quedó clarísimo, profe, gracias. De nada, de nada. Bien. ¿Algún otro tema que les quedó ahí con alguna duda? En realidad también los temas de la teoría, siempre nosotros hemos tratado que sean lo más claros y directos posibles, ¿sí? Se estarán dando cuenta que al menos eso intentamos, ¿no? Ustedes siempre pueden sugerir algún cambio y son bienvenidos esos cambios, pero siempre tratamos que el contenido sea claro y directo. Y la teoría también, tratamos que sea lo más clara posible para que ustedes puedan entender, y a veces el objetivo nuestro es que ustedes, escuchando la teoría o con una sola leída, ya entiendan el material y tiene un proceso más rápido de estudio y no tan lento como darles un capítulo entero o una teoría entera de un libro, ¿no? Por eso siempre estas teorías están armadas por nosotros, particularmente, para que su lectura y su estudio, entendiendo sus tiempos, sea más rápido. Los videos que subieron para reforzar el estudio de las guías están muy buenos, profe. Sí, los videos también. Algunos yo sé que son algunos videos son muy básicos, pero siempre, como dije recién, se busca el entendimiento rápido del tema, ¿sí? No tan específico, sino más general, para que justamente a ustedes les sea sencillo estudiar. Y también entendiendo que tienen varias materias, entonces, y que son todas obviamente virtuales, y aparte que la mayoría trabajan, tienen familia, entonces nosotros tratamos de darles las herramientas para que eso sea viable. No es fácil, lo entendemos, pero bueno, al menos hacemos lo posible para que ustedes les sea más llevadero la materia y la carrera. Por eso siempre estamos disponibles en los foros, en las consultas, para lo que necesiten. Bueno, profe, le agradezco mucho. Gracias por la clase. Bueno, gracias a ustedes. Los espero si quieren la próxima consulta. Cualquier duda. También recordarles que si hay algún tema que les queda pendiente, lo ponen en el foro, ponen, profe, este tema lo puede ampliar en la consulta, en la teoría, nada más. Yo lo amplío y lo explico en la teoría o en la consulta. No hay ningún problema. ¿Sí? Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Que estén muy bien. Excelente, profe. Gracias, Que tengan muy profe. buenas tardes. Hasta luego. Gracias a ustedes, que estén muy Gracias, bien. profe. Gracias, profe. Hasta Gracias, luego. Profe. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias.